Buenas tardes, que Yahweh te bendiga, Shalom, ¿cómo estás? Quiero grabar este video para poder dar un mensaje acerca de titulado Plan B. Acá en Argentina, Buenos Aires, en lo que es zona de Saladillo, un lugar hermoso, disfrutando en familia. Y quiero compartir este mensaje. Ya hace varios meses lo había armado y tiene que ver con eh, un plan. Muchas veces nosotros tenemos diferentes planes para poder vivir la vida, pagar deudas, vivir diferentes situaciones donde uno dice, bueno, pruebo de esta manera, después pruebo de otra. Y me acuerdo que hace unos meses atrás, eh, orando, hablando con el Padre, él me habló de un plan B y yo no entendía de qué se trataba. Y él me decía que todos sus hijos tenían que tener un plan B. Y ahí es donde yo no entendía de qué se trataba. Hasta que él me empezó a hablar y empecé a averiguar y a estudiar y a ver de qué se trataba. Y tiene que ver con tener un lugar fuera del sistema, fuera de la ciudad. Un lugar apartado de todo lo que nosotros conocemos como el ir a trabajar, el ir a estudiar, todo lo que nosotros siempre tenemos proyectado. Quizás llegue algún día donde el sistema caiga o los poderosos pongan leyes donde tengas que hacer lo que ellos digan, y si vos no estás de acuerdo vas a tener que salir de la ciudad, salir del sistema y irte a un plan B. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Es un mensaje diferente a los que doy, pero es acorde a lo que es el campo y la naturaleza. Y tiene que ver con esto porque cuando hablamos de plan B, hablamos de tener un lugar apartado de la sociedad, apartado de la ciudad, para poder tener un hogar, donde saber que si algún día uno tiene que viajar o irse lejos, tener un lugar donde poder dormir, descansar, alimentarse, un lugar para tener para la familia o quizás para los seres queridos o amigos o personas. Y tiene que ver con esto, porque cuando hablamos de un plan B, hablamos de que nosotros, obviamente, todo ser humano anhela que las cosas mejoren, pero sabemos que hay muchas cosas que están empeorando. Y siempre el vivir el día a día, el trabajar, el estudiar, quizás algunos viven ya en lo que es mucho la naturaleza, otros viven más en la ciudad. Y los que viven en la ciudad saben que es un estrés el trabajar, el ruido, los autos, los colectivos, en sí la vida del ser humano cada vez es más difícil y estresante. Entonces, muchos los que hacen buscan un fin de semana de irse de vacaciones a la playa o irse al campo o buscar aire nuevo, respirar, renovarse. Pero hay otros también que deciden comprarse una casa en el campo, en la montaña, en el mar, tener un plan B o algo extra de lo que tienen diariamente. Y tiene que ver este mensaje con esto, de entender de que es muy importante tener un plan B, de decir, bueno, si la cosa está complicada, si la cosa no funciona, poder agarrar mis cosas e irme. Y cuando vamos a la Biblia y escuchamos las profecías, el Apocalipsis y tantas prédicas del fin del mundo, del anticristo, de la tribulación, de la gran tribulación, cuando hablamos de la marca de la bestia, cuántas cosas que nos han enseñado y nos han predicado, nos agarra como miedo, ¿no? A muchas personas les agarra miedo y dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos persigan, cuando venga la marca de la bestia, que si no nos ponemos el chip, tenemos que huir, como dice Mateo 24, huir a los montes, ¿no? Y voy a hablar un poquito de eso ahora. Y es importante entender de que esas profecías, algunas son verdades y otras son mal interpretadas.
Pero más allá de esto, es bueno tener un plan B. Es muy bueno tener un plan B. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar en nuestros países o también en el sistema mundial. Sabemos que hay un sistema que muchas veces lo llaman la Matrix, que es el sistema Illuminati del anticristo o del mismo Satanás, que controla todo y cada vez será peor. Y cuando yo armé este mensaje sobre el plan B, que el padre me hablaba, era de tener un lugar que solamente el que haga este plan B sepa dónde está. Fuera del sistema, en medio de la naturaleza, en medio de la creación de Yahweh. Entonces, vamos a comenzar y quiero hablar un poquito de esto. No sé si alguna vez vos pensaste irte a vivir al campo, irte a vivir en la naturaleza, dejar la ciudad, dejar todo el lío, el bullicio, ¿no? Todo lo que es el movimiento que nosotros la mayoría conocemos, el trajín. Y quizás dijiste, bueno, quiero hacer una casa, quiero hacerme algo alejado de todo. Y quizás muchos lo han pensado y nunca lo han logrado. Y para poder hacer un plan B, todo es un proceso. Es tener un proyecto y a través de eso empezar a caminar en ese proyecto. Primero lo que tenemos que entender es dónde queremos hacer ese plan B. En qué tierra, en qué lugar. Y luego de cómo llevar a cabo ese plan B. Y yo puse ahí unas imágenes en el Facebook que puse bioconstrucción y permacultura. Y esas dos palabras suenan raras. ¿Y qué tiene que ver con el plan B? La permacultura y la bioconstrucción tienen que ver con un plan B. ¿Por qué? Porque son dos formas de poder hacer casas, hogares, de la manera más económica y de la manera que podemos sacar recursos de la creación de Dios y de la naturaleza. Por eso, cuando yo armé este mensaje ya hace tiempo y hacía rato que lo quería dar y bueno, hoy se dio para darlo, el padre me llevó a estudiar el tema de la bioconstrucción y la permacultura, porque son dos herramientas que nos ayudan a entender de que cuando tenemos la posibilidad de crear algo afuera de donde vivimos, de donde nos movemos, usar recursos naturales como la tierra, como la madera, como el vidrio, como la paja, como muchas cosas que nos ayudan a formar el hogar o la casa que queremos. Entonces, primeramente tenemos que entender que esto no es para todos, porque no a muchas personas les gusta el campo, o les gusta la naturaleza, o le gusta estar alejado de la ciudad. Hay gente que dice, no, yo el campo no, los pájaros, los bichos, o esto o el otro, a mí no me gusta. Pero hay otras personas que sí les gusta. Pero este plan B es para aquellos que quieran en algún momento o estén por comenzar de un proyecto de formar un hogar o tener una casa o un plan B por irse de vacaciones, por tener un lugar para viajar o porque en algún momento el sistema caiga, haya una revolución, haya un caos terrible y uno tenga que salir de la ciudad o de lo que es la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el cambio de mentalidad. Entender que esto es importante de saberlo. Que es importante de saberlo y que aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. Pero es un cambio de mentalidad, es una decisión personal. Yo no tengo hoy los recursos, pero cuando los tenga, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es algo que Yahweh quiere que sus hijos hagan. No solo por nosotros, sino por mucha gente que quizás lo tenga que necesitar en algún momento. Un lugar donde guardar alimentos, donde tener cosas en reserva, porque
sabemos que para los que creen en la palabra de Yahweh y para los que creen en los últimos tiempos, vienen tiempos difíciles. Entonces, algunos consejos antes, digamos, de desarrollar este plan B. Vuelvo a decir, este mensaje es totalmente diferente a los que doy, pero sé que para algunos les va a servir, quizás para otros no, pero esto es algo que quizás para muchos les va a llevar tiempo, pero les va a ayudar un montón. Lo primero o el primer consejo que les puedo dar es salir de las deudas. Aquellos que quieran empezar este proyecto del plan B, es salir de las deudas, es salir de las deudas del banco, de las tarjetas o de las deudas que uno tenga para poder trabajar, separar un ingreso de lo que uno tiene y empezar el proyecto. Como os digo al comienzo, primero es saber dónde quiero construir mi hogar o el lugar que quiero tener como un plan B, como una segunda casa. Y entender de que para hacerlo no tengo que tener deudas. Lo segundo es poder tener un ingreso económico o una base económica para comenzar a construir ese plan B. Es decir, no tener deudas y a la misma vez tener dinero guardado para empezar a comprar materiales y empezar a construir. Otro consejo también que es importante tomar es poder comprar un terreno o edificar la casa cerca de un río o cerca de una fuente de agua, donde haya agua. ¿Por qué? Porque el agua es fundamental para poder vivir en ese lugar y sobrevivir. También tiene que ser un lugar donde el sol dé en su máxima fuerza, es decir, que tenga más o menos 8 horas, 10 horas de luz, para que ese lugar sea totalmente iluminado por el sol y también usar la energía del sol, es decir, usar paneles solares. Y hoy existe esta tecnología ya de años, donde se pueden usar paneles de sol, donde uno recibe esa energía, esos paneles reciben la energía del sol y luego esa energía se puede usar en la casa. Otro consejo también es poder conocer los vecinos o hablar con los vecinos donde uno se va a ir a vivir o donde uno va a construir esa casa. Ahora, dentro de esa casa que uno quiere hacer, y yo puse imágenes ahí en el Facebook para que tengamos una idea de lo que es la bioconstrucción o lo que es la permacultura. Dentro del terreno que podamos llegar a conseguir o comprar, es importante que haya un 70% del terreno libre para poder sembrar o para poder trabajar en la tierra. ¿Por qué? Porque es importante tener una huerta dentro de la tierra o dentro del hogar que queramos hacer. Porque al sembrar vamos a poder luego cosechar y alimentarnos de lo que querramos sembrar. Y que la tierra donde uno compre sea buena. Entonces podemos ver varios ejemplos. En internet se habla mucho del fin del mundo, ¿no? De las cosas que van a venir. Muchos como que siembran temor. Y realmente es importante ser prudentes en esto. Pero este mensaje es para que abramos los ojos y podamos darnos cuenta que si tenemos la posibilidad de hacerlo, quizás muchos viven en la ciudad, en una ciudad X, y tienen la posibilidad de comprarse una casa en el campo, o tienen una casa en el campo, o tienen una casa fuera de la ciudad, alejado de la sociedad, y puede poner en práctica este plan B. Ahora, ¿qué es la bioconstrucción? Es un sistema de viviendas que hace muy poco se está desarrollando en el mundo entero. Acá en Argentina, por ejemplo, hay algunas provincias que ya lo están haciendo, que es a través de un ambiente ecológico reciclable. Es decir, se usan elementos
de la tierra, elementos naturales, para poder levantar una casa. Un claro ejemplo, los pales de madera, que son pales, son bloques donde en lo que es, por ejemplo, supermercados, hipermercados o empresas grandes de construcción como Isis o Dimac, que meten las cerámicas, que meten bolsas, son pales de madera, se usan para levantar paredes. ¿Por qué? Se hacen una base de cemento, se ponen los pales y se llenan con paja, con barro, con adobe y también con botellas, donde después el vidrio de esas botellas, cuando se revoca toda la pared, puede entrar luz cuando el sol le da. Entonces podemos ver muchas formas de construir. Si uno se mete a internet y pone bioconstrucción, va a entender un montón de cosas. Yo puse algunas imágenes ahí en el Facebook para que vean la forma que se pueden hacer. Se puede usar paja, se puede usar barro, botellas, madera, y luego poder comprar también maderas para hacer los techos. Y una vez revocado con adobe, con paja, el revoque fino se hace con arcilla y aceite. Y eso le da una terminación perfecta a la pared. Y fíjense en que la bioconstrucción es tan maravillosa, es muy buena, porque cuando el sol le da a esa casa que está hecho con barro, con adobe, toda la energía que el sol le da a esa casa en esas paredes, luego la conserva durante toda la noche. Recibe 12 horas de luz y las 12 horas de noche la casa queda en temperatura de lo que fue consumiendo el sol durante el día. Otro punto del positivo de la bioconstrucción es que esas casas no reciben o no mantienen humedad. Muchas veces las casas que nosotros conocemos de cemento, de ladrillo, consumen y absorben como esponja la humedad. Estas casas en particular no tienen humedad. Y así podemos ver muchas cosas más. Y que quizás uno dice una casa de barro, una casa de adobe, ¿cómo será? Y realmente hoy en día, como los recursos que tenemos, la tecnología que tenemos, podemos llegar a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de la bioconstrucción, es algo muy importante de tener en cuenta para el día que quizás querramos tener un plan B, tener un hogar alejado de todo. Por algún día uno diga, bueno, me voy realmente a vivir o me voy por un tiempo a X lugar por tener un hogar. Obviamente que ya teniendo un hogar, una casa, sea bioconstrucción o sea una casa normal, y uno no habita ahí porque vive en la ciudad o vive en otro lugar, obviamente buscar la manera de que alguien cuide ese lugar para no perderlo o que nadie entre o usurpe la casa. Y luego lo que es la permacultura es lo que es trabajar en la tierra. Y cuando uno va a la escritura, a la palabra de Yahweh, fíjense en que Adán y Eva vivían de la tierra, se alimentaban de la tierra. Antes de que ellos caigan en desobediencia a Yahweh, ellos comían de los frutos de los árboles, comían verduras, hortalizas, eran vegetarianos. Hasta que luego de la desobediencia, el pecado entró en el ser humano, en el hombre, en la mujer, y Yahweh le dijo, por consecuencia de la desobediencia, trabajarás y te alimentarás con el sudor de tu frente. Es decir, ya la tierra no producía fruto por sí solo para que el hombre comiera, sino que el hombre tenía que trabajar la tierra. Entonces, cuando hablamos de permacultura, bioconstrucción, cuando hablamos del plan B, estamos hablando de poder volver, como ese Génesis, a poder aprovechar la tierra, trabajar la tierra y bendecir también la tierra que el Padre nos dio. Entonces, cuando hablamos de permacultura, son principios principales para vivir
en lo que es la naturaleza y en la tierra. Y para eso hay que estudiar. La permacultura es algo que uno tiene que estudiar, de cuántas semillas hay, cómo hay que sembrar, cómo hay que regar, cómo hay que esperar para que dé fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también poder aprender un sistema de canales de agua, de riego, todo eso está en lo que es la permacultura. Entonces, cuando hablamos de la bioconstrucción y la permacultura, son dos herramientas que nos van a poder ayudar si en algún momento querramos tener un segundo hogar o un plan B. Ahora, para terminar, quiero leer lo que la Escritura nos habla ahí en Mateo 24 y que muchas veces nos han enseñado acerca de los últimos tiempos y de lo que podría venir a la tierra. Cuando el Mesías le dice a los discípulos, no teman, porque cuando venga la gran tribulación o la persecución, va a ser muy difícil. Fíjense que en el capítulo 24, en el versículo 6, el Mesías le dice, y en los últimos tiempos, antes de que yo venga, habrá guerras, rumores de guerras, habrá mucha necesidad, pero es necesario que esto pase. Habrá guerra entre nación contra nación, muchos se entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y por haberse multiplicado la maldad, muchos de ustedes, el amor de ustedes se enfriará. Ahora, Mateo 24, y esto yo ya lo expliqué hace mucho tiempo, no habla, en el contexto de Mateo 24, no habla específicamente todos los versículos del último tiempo. Es decir, no todo lo que el Mesías dice en Mateo 24 sería en un futuro, sino que sería en un futuro presente en algunos casos y otro en un futuro lejano. ¿Cuál sería ese futuro presente? Cuando el general Tito, el imperio romano del general Tito, destruyó Jerusalén en el año 70. Ahí es donde se cumplió la tribulación que el Mesías estaba hablando. ¿Por qué? Porque luego él dice, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha vivido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y aquellos días, si no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos de aquellos días serán acortados. Cuando el Mesías está hablando esto, él está diciendo de lo que vendría después que él muera, resucite y ascienda al Padre. ¿Cuándo sería esa tribulación? Cuando Jerusalén sería destruida por el Imperio Romano. Ahí vino la persecución, vino la tribulación, vino todo lo que el Mesías venía diciendo. Ahora, cuando él habla anteriormente de las guerras, rumores de guerra, de reinado contra reinado, todo eso que serían naciones, todo eso está hablando de un futuro. Y hoy ya lo estamos viviendo. Entonces luego sigue diciendo, dice, porque los días serán acortados, porque si no nadie sería salvo. ¿Qué días? Los días de la tribulación. Y ahí es la última semana de las 70 semanas de Daniel que ya se cumplió en las Escrituras. Es decir, ¿qué es lo que viene a la tierra ahora? Según la palabra de Yahweh, según la Biblia. Lo que viene a la tierra es el sistema que va a controlar más. Va a haber un anticristo que va a querer gobernar el mundo, pero lo que viene a la tierra son juicios. Son los juicios que habla Apocalipsis. Ahora, ¿va a haber un anticristo que quiere tirar un solo sistema y que no esté en el sistema va a tener con sus consecuencias? Sí, pero no como la Escritura en Mateo 24 el Mesías está declarando. ¿Por qué? Porque esa tribulación pasó en el siglo I. Ahora va a haber otro tipo de tribulación
que es diferente, que no tiene nada que ver con los 7 años de tribulación, con la última semana de Daniel. Ahora, ahí sigue diciendo, en el capítulo 24, acerca de lo que pasaría en ese presente, luego de lo que sería la tribulación, y luego en un futuro. Y en el versículo 29 dice, y después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no brillará, entonces se verá la señal del Hijo del Hombre venir del cielo. Y muchos nos han enseñado de que esos 7 años de tribulación terminarían y vendría el Mesías en las nubes. Pero esa tribulación fue del siglo I. Y el sol en luto, que es el eclipse del sol, y la luna en sangre, que es el eclipse de luna, eso sucedió durante toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, que son 2 señales que anuncian la segunda venida del Mesías. Pero no significa que van a venir 7 años de tribulación, 3 y medio de paz, 3 y medio de aflicción, donde va a haber un anticristo, y eso implica que nosotros tengamos que irnos del sistema, porque eso no es así. Ahora, es importante entender esto, pero ¿por qué? Porque lo que viene a la tierra es difícil en su plenitud, no porque muchos esperan la marca de la bestia, que muchos dicen que es el chip, que no es el chip. El chip va a ser una herramienta para controlar todo el sistema, pero no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la idolatría. Yo esto siempre lo he explicado. Pero es importante entender todo esto. Y cuando Yahweh me decía de que sus hijos tenían que tener un plan B, tiene que ver con lo que viene a la tierra. Es decir, si pasa algo hoy donde estamos viviendo y ya no podemos vivir más ahí, nos tenemos que ir, la pregunta es ¿dónde nos vamos? Necesitamos tener un plan B. Necesitamos tener un segundo hogar, una segunda casa, un lugar donde ir y alejarnos de todo si es necesario. Entonces, cuando el Mesías dice acá, en este capítulo 24, hay versículos que dicen, oren para que no sea en día de Shabbat, no vuelvan a tomar su capa, huyan a los montes. Todo eso sucedió en el siglo I. Y muchos nos han enseñado de que eso va a pasar en un futuro. Entonces, va a haber otra persecución, o otra presión, o otro control. Pero no de las formas que nos han enseñado. Por eso necesitamos estar conectados con el Padre y que Él nos guíe qué pasos hacer. Ahora, esto no implica de que vivamos con temor, sino que vivamos esta vida lo mejor que podamos, disfrutemos de esta vida y ayudemos a las personas que podamos ayudar. Y si económicamente podemos tener un plan B, hagámoslo. Muchos quizás lo pueden hacer, otros quizás no, quizás más adelante lo puedan hacer, pero este mensaje es un mensaje de información y es un mensaje para darnos cuenta de que si tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Porque hoy podemos ver que en el mundo pueden pasar ciertas cosas, como Australia, como Puerto Rico, como en otros lugares. Pero puede pasar cosas mucho más peores donde vivimos y no vamos a tener hogar, no vamos a tener un lugar donde estar. Y luego, ¿qué hacemos? Por eso necesitamos tener presente este mensaje, el plan B. Y más allá de lo que pase, más allá de lo que nos han enseñado, más allá de lo que viene, es importante tener en cuenta esto. Y usar estas 2 herramientas que son muy útiles y son más económicas que
construir con cemento y ladrillo. La bioconstrucción y la permacultura. Es poder construir nuestro hogar con elementos de la naturaleza y alimentarnos con la tierra. Así que hasta acá este mensaje, es un mensaje diferente, como vuelvo a decirles, pero importante de tenerlo presente. Que hace rato que quería darlo y no se daba, pero bueno, gracias al Padre podemos compartirlo ahora. Así que Yahweh te bendiga. Gracias ahí a los hermanos que están presentes. Shalom. No sé si algunos tienen alguna pregunta o duda, me escriben, para eso estoy. Y bueno, decirles que el Padre es bueno y entender de que todo está bajo su mano, bajo su control. Y Él siempre anuncia, como dice ahí en Isaías, Él anuncia las cosas a sus siervos antes que sucedan. Él avisa, Él anuncia, Él dice las cosas antes que suceda. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Y cuando Él me dijo plan B, yo no entendía nada de qué se trataba. ¿Y cómo plan B? Plan B. Mis hijos tienen que tener un plan B. Y ahí empezó a él hablarme, a decirme de qué se trataba el plan B. Y yo nunca sabía de lo que era la bioconstrucción, nunca había estudiado, no había idea de qué se trataba, de la permacultura. Y realmente es algo muy bueno de tener presente y de saber que en algún momento aquellos que lo puedan hacer, háganlo. De tener un lugar para en algún momento usar este plan B. Así que Yahweh te bendiga. Gracias hermanos por estar ahí conectados. Mañana, si el Padre lo permite, 8 de la noche de hora argentina, Buenos Aires, voy a estar compartiendo la epístola de los Hebreos. Lo pasé para el día de mañana porque quería dar este mensaje hoy acerca de la epístola de los Hebreos capítulo 2, capítulo 3 y seguir con el estudio de la epístola. Mañana vamos a estar entonces con estos dos capítulos. Vamos a hacer un breve repaso del capítulo 1 y mañana va a ser de mucha bendición porque vamos a ir entendiendo el libro de los Hebreos. Y una de las cosas que quiero decirles es que cuando estudiemos todo el libro vamos a enamorarnos más de nuestro amado Mesías, porque el libro de los Hebreos nos muestra un gran pantallazo de lo que es la Torá y lo que es el Mesías. Cómo el antiguo pacto y el nuevo pacto están unidos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es una gran mentira que nos han enseñado, que el antiguo pacto fue abolido y que el nuevo solamente está presente. Los dos son importantes. Que Yahweh te bendiga y nos vemos mañana si el Padre lo permite. Shalom, shalom. Gracias.